Pues, pues bien, hermanos, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta cápsula de fe del día de hoy, 11 de marzo del año 2025. Ya estamos en tiempo de cuaresma, ya estamos en este tiempo de espera, de reflexión, de conversión para nosotros los cristianos. Y precisamente en este ámbito de la cuaresma, donde pues se consuma la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, uno de sus actos culmen de su ministerio, es que vamos hoy a conocer y a reflexionar acerca del Vía Crucis, esa devoción y tan extendida para nosotros en el cristianismo, donde recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte. Y pues vamos a conocerla, vamos a ver de qué se trata, conocer un poco de su historia, vamos a ver las diferentes estaciones que tiene el Vía Crucis. Vamos a abrir nuestra presentación. ¿Se ve la presentación? A ver, Sí, Sí, sí se ve, sí, sí se sí se ve. ve, Muy bien. sí se Pues, ve. pues damos inicio, hermanos, a esta cápsula con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En nombre del Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues Amén. bien, hermanos, en esta cápsula sobre el Vía Crucis, vamos a tener este temario, ¿sí? Primero vamos a dar una introducción de qué se trata el Vía Crucis, luego vamos a conocer un poco de su historia, cómo fue, cómo nació, dónde surgió el Vía Crucis, cómo fue toda esta historia hasta llegar a la actualidad, pasando por sus diferentes versiones, llamémosle así, sus diferentes formas en las que fue hecha esta devoción. Y luego vamos a ver cada una de las estaciones de manera muy breve, cuál es su significado y cuál es el fundamento de cada una de estas estaciones. Bien, primeramente, la expresión latina via crucis significa camino de la cruz, es decir, el que recorrió Cristo durante su pasión, desde el pretorio de Pilatus hasta el Calvario. Dicha expresión se utiliza también de modo habitual para designar una forma de oración acompañada de meditación sobre los acontecimientos ocurridos en ese camino de Cristo, al que se añaden el hecho de su muerte en la cruz, el descendimiento de la misma y su sepultura. O sea, el Vía Crucis es el camino de la cruz y por otro lado es esta devoción, esta oración que hacemos para recordar y reflexionar sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Junto a diversas oraciones, en general que son de penitencia y de arrepentimiento, se van intercalando 14 meditaciones que se llaman estaciones. Se llaman estaciones porque los que hacen este ejercicio de piedad se estacionan o detienen unos momentos para meditar en cada uno de los acontecimientos o escenas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esto ya nos está describiendo un camino con 14 estaciones, 14 paradas, digamos, donde se ve cada una de las escenas de los diversos acontecimientos de la pasión de nuestro Señor. En cuanto a su historia, en cuanto a los orígenes, perdón, de este ejercicio piadoso, los cristianos de las primeras centurias veneraron los lugares relacionados con la vida y muerte de Jesucristo.
pero esto allá en Jerusalén. A partir de la paz otorgada a la iglesia por el emperador Constantino, se multiplicaron las peregrinaciones a los santos lugares, de las que se conservan descripciones desde el siglo IV, que es cuando ocurrió esta paz que concedió Constantino, que dan un relato de los actos que se celebraban en Jerusalén durante la Semana Santa en los distintos lugares relacionados con la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esto es, ya desde muy antiguo, en Jerusalén los fieles cristianos iban a los santos lugares, a los lugares originales donde ocurrieron los acontecimientos de la pasión, y ahí hacían algunas oraciones, algunas devociones en cada uno de esos lugares, ¿sí? Después, como nos dice aquí, la iglesia, recuerden, siempre fue perseguida desde sus orígenes, especialmente por los romanos, y ya este emperador cesó, Constantino cesó la persecución contra la iglesia. Más adelante sería la religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo. Con esto ya se abrió mucho la situación y la gente empezó a viajar en peregrinación a Jerusalén para conocer los santos lugares, y ahí vieron esos actos devocionales que se hacían en los santos lugares por parte de los cristianos que allá vivían. Con motivo de las cruzadas, recuerden, más adelante, más hacia la Edad Media, hubo estas famosas guerras cruzadas que pues pretendían, no vamos a hacer historia sobre eso, liberar los santos lugares. Con motivo de ellas se manifestó aún más la devoción hacia los lugares en que se había realizado algún episodio de la pasión de Cristo, pero no se contentaron los cruzados con haber venerado esos mismos lugares, sino que llevaron a sus respectivos países la idea de realizar algo parecido a lo que habían visto y obrado en Jerusalén. De ahí que al llegar a sus ciudades de regreso, a sus países, se erigiesen en muchas partes calvarios, luego viacrucis, con los que los fieles manifestaban su fervor, agradecimiento y amor a la pasión de Cristo. Es de destacarse que en estos momentos, en estas épocas, donde esa devoción se importó de Jerusalén a otros países, no había un formato para hacerlo, no había algo predeterminado cómo rezarlo, cómo hacerlo. Cada quien lo hacía con una manifestación espontánea, oraban espontáneamente y cada quien lo organizaba, por decirlo así, a su manera. Después, los franciscanos contribuyeron mucho a extender y propagar esta devoción, aún no muy bien definida, como les decía, sobre todo cuando en el siglo XIV, ya estamos hablando de que pasaron 10 siglos, se les concedió la custodia de los santos lugares a la orden de los franciscanos. También la difundió mucho el beato Álvaro de Córdoba, dominico, a su regreso de Tierra Santa en el año 1420. Después, el principal apóstol de esta devoción fue San Leonardo de Puerto Mauricio, que en el curso de unas misiones por Italia, unos 20 años entre 1731 y 1751, erigió más de 572 vía crucis. Estaba este proceso de devoción, de oración, expandiéndose muy fuertemente por todo el mundo entonces conocido, por Europa, Medio Oriente, etcétera, todos los lugares cristianos. Había cierta diversidad con respecto al número de estaciones, pero fueron los franciscanos los que establecieron en sus iglesias el número de 14 estaciones para que los fieles las recorriesen a imitación de los devotos peregrinos que iban personalmente a venerar los santos lugares de Jerusalén. Parece que la forma definitiva, según se suele practicar hoy, surgió en España. De aquí pasó a Cerdeña y a otros lugares. Ya en el siglo XX
diversos autores han pretendido que se añadiesen otras estaciones a las 14 originales, como la resurrección, con la que culmina la pasión y muerte histórica de Cristo, y su vía crucis continuado a lo largo de la historia humana. ¿Sí? Entonces ya empezó, vemos cómo han pasado los siglos y poco a poco se va formando hasta llegar a un número de 14 estaciones ya definidas para esto. La práctica del Vía Crucis, pues, viene a arrancar de los primeros siglos y se halla muy extendida entre los cristianos. Esta devoción es de gran importancia para la vida cristiana. Nos da la oportunidad de contemplar la pasión y muerte de Jesús, nuestro Salvador, los dolores en el cuerpo y en el alma del Señor, recorriendo la vía dolorosa, actualizando sus sufrimientos. Nos permite compenetrar, reflexionar profundamente en esta parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su pasión y muerte. La pasión de Jesús es real y actual. El motivo de sus dolores es el mismo de siempre, el pecado. Cada vez que los cristianos pecamos, estamos de algún modo crucificando de nuevo a Cristo. En cambio, cuando por amor a Jesús llevamos la cruz de cada día, podemos decir como San Pablo: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la iglesia. Esto es, a imitación de nuestro Señor Jesucristo, hacer de nuestros propios sufrimientos, de nuestros propios dolores, un ofrecimiento para la salvación de nuestros hermanos. Eso es darle un sentido redentor a nuestro propio dolor, algo que podemos hacer en la meditación del Vía Crucis, ofrecerlo así, de esa manera. Pues bien, esto es un poco una breve síntesis de la historia y en qué consiste el Vía Crucis. Hay un poquito más de documentación acerca de cuáles eran las estaciones en diferentes épocas, en diferentes lugares. Lo que se decía es muy amplia la literatura en ese aspecto, se puede buscar, se puede conocer. Las 14 estaciones, tal como las rezamos, las hacemos en la actualidad, han sido tomadas del Evangelio, pero no todas, hermanos. Otras las ha deducido o añadido la tradición piadosa del pueblo cristiano con una sana lógica. Esto es, algunas estaciones sí están fundamentadas en el Evangelio, en hechos consignados en el Evangelio, y otras han sido añadidas por la tradición, por la piedad del pueblo, ¿sí? Pero además han sido hechas con una lógica sana. ¿Qué estaciones están basadas en el Evangelio? Aquí lo vemos, la primera estación en la que Jesús es condenado a muerte. A la derecha vemos los textos evangélicos en los que aparece este hecho, donde se consigna el hecho que se conmemora en la estación. Voy a subir, como siempre, la presentación de esta cápsula para que puedan tener a la vista esta lámina también. La segunda estación, que es la en la que Jesús carga la cruz. La quinta, la de Simón de Cirene, que ayuda a nuestro Señor a cargar la cruz. La octava, en la que Jesús habla a mujeres de Jerusalén. La décima, en la que Jesús es despojado de sus vestiduras. La undécima, Jesús es clavado en la cruz. La duodécima, Jesús muere en la cruz. La treceava, Jesús es bajado de la cruz. Y la decimacuarta, Jesús es sepultado. Estas son las estaciones que están basadas en los evangelios, en hechos consignados en los evangelios. Las otras estaciones, esto es la tercera, la cuarta, sexta, séptima y novena, que ha añadido la tradición piadosa de los cristianos, están relacionadas o deducidas de la descripción que los evangelistas hacen del camino que recorrió Jesús hacia el Calvario. Son posibles las caídas, por ejemplo, que se mencionan en la tercera, séptima y novena estación, y son posibles debido al agotamiento,
a los interrogatorios, a las vejaciones, azotes, espinas y demás episodios que acompañaron al arresto. Se deduce al menos una caída del hecho de haber pedido a Simón de Cirene que llevase la cruz. ¿Sí? Y se suponen, lógicamente, otras caídas. Esto es, que del trayecto al Calvario se cayó nuestro Señor más de una vez. Aunque no podemos saber el número exacto de caídas. Ahora, por otro lado, fue casi seguro el encuentro de Cristo con su madre antes de la cruz, que se conmemora en la cuarta estación, según el Evangelio de San Juan y otros pasajes, pero se deduce, no se menciona con claridad el hecho. Es muy probable el episodio de la Verónica, donde le enjuga el rostro a nuestro Señor, según Lucas, y relatos escritos que se remontan a los siglos tercero y cuarto, que pueden depender de relatos y tradiciones orales anteriores. Esto es, pese a que no están estas estaciones basadas en un texto claro del Evangelio, son deducidas del mismo Evangelio, además, con una lógica muy sana, una lógica muy certera, ¿sí? Donde se manifiestan estos hechos que sí debieron haber ocurrido. Vamos a ver las estaciones. La primera estación nos habla de que Jesús es condenado a muerte. Y se lee algo como esto. Puede ser que haya vía crucis donde la idea se formule de otra manera, no se diga exactamente igual a como aquí la estamos presentando, pero el fondo, en esencia, se menciona lo mismo. La primera estación en que Jesús es condenado a muerte se dice: por la envidia de los fariseos y la debilidad de Pilato, Jesús fue juzgado injustamente y condenado a muerte, porque yo también te he juzgado al reclamarte algo, Señor, porque también te he juzgado al juzgar a mis hermanos. Y esta estación está tomada de los evangelios de Mateo, Marcos y Juan. Y ahí vienen las anotaciones. Los invito después de la cápsula, hermanos, a que vean esta presentación con una Biblia en la mano. Veamos cada estación, comprendamos a qué se refiere Jesús condenado a muerte y leamos los evangelios de donde fue tomada y hagamos esa meditación profunda, saboreando las palabras, penetrando a fondo en esto. Es un ejercicio precioso hacer eso, se los recomiendo mucho, hermanos. La segunda estación, Jesús carga con la cruz. Simplemente se la echaron encima sin ninguna consideración y él no la rechazó. Por las veces que yo he dejado de llevar mi cruz y por las veces que he renegado de mis penas y enfermedades. Esta estación está basada en el Evangelio de San Juan. La tercera estación, Jesús cae por primera vez. No es fácil llevar la cruz. Muchas veces cae uno vencido bajo su peso. Por las ocasiones en que he tardado tanto en levantarme y también por todos aquellos que no quieren levantarse. Esta estación ha sido añadida por la tradición. Bueno, cabe aclarar que mencionar que después de leer, estar en la estación, leer este texto, se hacen oraciones, ¿sí? En esa estación y luego se peregrina hasta la que sigue. La cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre. Tuviste, Jesús, el apoyo de tu madre en la subida al Calvario. Ella no se quejó, sino que te acompañó en este penoso camino. Por las veces que no he dado apoyo a otros en los momentos difíciles y por haberlos dejado solos en su vía crucis. Esta estación ha sido añadida por la tradición, pero tiene toda la lógica suponer que Jesús se encontró con su madre, la Santísima Virgen María, en el camino del Calvario, ya que la Santísima Virgen fue acompañando a Jesús todo el camino.
La quinta estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús a cargar la cruz. ¿Tú viste, Jesús, a Simón el Cireneo, quien, obligado, cargó la cruz contigo? Qué gracia la de este que cruzaba por tu camino al Calvario. Por las veces, Señor, que no me he dado cuenta de que tú has sido mi Cirineo, que has sido tú quien me ha ayudado a llevar mi cruz. Esta estación proviene de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. La sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Aquella mujer fue valiente al limpiar tu rostro, cruzando la fuerte guardia que te llevaba a empujones y jalones camino al lugar de tu crucifixión. Y dejaste impreso tu rostro en tu paño, en su paño. Por las veces que no he visto tu rostro en los que sufren, en los abandonados y débiles, en los ancianos y enfermos. Esta estación también ha sido añadida por la tradición. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. No sabemos si tropezaste o si caíste por un empujón. Por las veces que con mi ejemplo hice que otros tropezaran y cayeran. Por las veces que deliberadamente los he empujado. Por las veces que por mi ejemplo otros han pecado. Esta estación también ha sido añadida por la tradición, pero tiene pues toda la lógica, como se dice, todo el sentido, el peso de la cruz, la debilidad ya de nuestro Señor después de todos los maltratos, azotes, pues, la noche en vela que pasó, la tensión, el juicio, todo esto debilita la pérdida de sangre derivada de los azotes, como sabemos, se utilizaban también para esos azotes látigos que te remataban en puntas metálicas, las cuales al ser azotados se clavaba la punta en la carne y lo jalaban, desgarrando la piel y el músculo. Era dolorosísimo, provocaba mucha pérdida de sangre en la persona y pues eso nos lleva a la lógica de que camino a la cruz, pues los condenados pues caían muchas veces por esa debilidad. La octava estación. Jesús habla a las mujeres de Jerusalén. En medio de su dolor, Jesús no deja de preocuparse por la pena de aquellas mujeres. Por las veces en que me he dejado abrumar tanto por mis problemas, que me he olvidado de los sufrimientos de los que me rodean o se han acercado a mí. Esta estación está tomada del Evangelio de San Lucas y bueno, hace honor, hace una distinción nuestro Señor Jesucristo al dirigirse específicamente a un grupo de mujeres y hablar con ellas, dirigirles a ellas, en especial un mensaje en ese momento de sufrimiento supremo que tenía nuestro Señor. Novena estación. Jesús cae por tercera vez y por tercera vez hace un esfuerzo inmenso y se levanta. Por estas ocasiones en las que, ante las dificultades, me he desanimado y no he continuado en aquello que me has pedido a favor de los demás. Esta es una expresión añadida por la tradición. Y como tal, también la maravilla de este Via Crucis, de esta oración, es que estas reflexiones que hacemos en cada una de las, se hacen en cada una de las estaciones, nos dan un ejemplo de vida, nos dan un ejemplo en el que nuestro Señor Jesucristo sublimó su sufrimiento y nos enseña y nos señala un camino a seguir. La décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Antes de crucificarlo, lo despojaron de sus vestiduras. Por las veces en que yo he despojado a otros de su fama, de sus bienes, de sus derechos, de su inocencia, de sus ilusiones. Esta estación está tomada de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro mencionan este hecho además como una humillación
a nuestro Señor Jesucristo al ser despojado de sus vestiduras en público, ¿sí? Y nos invita a que nos reflejemos en estas personas que lo hicieron, nos lleve a reflexionar las veces que nosotros hemos hecho lo mismo con nuestros hermanos, al despojarlos a otros, como dice la oración, de su prestigio, cuando murmuramos, cuando hablamos mal de otras personas, ¿sí? Cuando los despojamos de sus bienes, de sus derechos, de su inocencia, de sus ilusiones, algo que desgraciadamente siempre está en boga en la humanidad. La 11ª estación, Jesús es clavado en la cruz. Y desde la cruz pidió a su Padre que perdonara a sus verdugos y que nos perdonara a nosotros. Por tantos perdones que yo he negado, por tantas represalias, por tantas venganzas que he tomado, por tanto resentimiento que conservo y que amarga mi alma. Es en ese momento supremo de dolor donde nuestro Señor Jesucristo, muy lejos del resentimiento por el castigo injusto y artero porque estaba sufriendo, pide perdón a su padre por sus verdugos, por todos aquellos que lo han llevado a esa tortura, todos los que tuvieron que ver en ese calvario. Por eso también nos invita a pensar que nosotros también hemos llevado con nuestros pecados a Jesús a la cruz. Él se ofreció a ese sacrificio para salvarte a ti y salvarme a mí de nuestros pecados. Nosotros con nuestros pecados reflexionemos, hemos llevado a nuestro Señor a la cruz y Él, en un acto de suprema misericordia, pide perdón por nosotros, siendo que nosotros, pues por cosas infinitamente menores, luego nos cerramos, nos encerramos en resentimientos y cosas que pueden durar años y años y años y a lo mejor nunca jamás superamos. Aquí otro ejemplo sublime de nuestro Señor Jesucristo. La 12ª estación, Jesús muere en la cruz. No hay amor mayor que dar la vida por otro, por la facilidad con que me olvido de cuánto me amas, Señor, cuánto me has dado, cuánto te costaron mis pecados, por la poca importancia que doy a tu pasión y muerte que me ha redimido, y por no darme cuenta de la necesidad que tengo de ser redimido por ti. Esta estación aparece en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el momento supremo en el que Jesús muere, entrega él voluntariamente su vida en la cruz. Y llama la atención esta reflexión que hace aquí, por la poca importancia que doy a tu pasión y muerte. Sí, efectivamente lo vemos en pues cómo a veces tomamos la Semana Santa, hermanos, ¿no? Como una semana de vacaciones. La tomamos así, muy para descansar, muy para disfrutar, cuando debe de ser una semana en la que estemos entregados a la meditación, a la reflexión, a la oración, ¿sí? Al arrepentimiento, al pensar en nuestra conversión y tomar esa decisión definitiva que nos lleve por el camino del Señor y por lo cual el Señor dio su vida en la cruz, para que tú y yo tengamos ese camino abierto hacia la salvación. 13ª estación, hermanos, Jesús es bajado de la cruz. Su cuerpo es puesto en manos de su madre. Por ese tierno niño que tú nos diste una nochebuena y que una mala tarde te devolvimos muerto por nuestros pecados. Y también nos invita a una reflexión enorme, pensando, reflexionando en la Santísima Virgen María, el dolor de ver que le hacen eso a su hijo. Pues que estén oyendo esto, apelo a su condición de madres. Las invito a que vean este evento de la Pasión de Cristo desde los ojos de la Santísima Virgen María. Ver que tu hijo es injustamente condenado, azotado de la manera más cruel, asesinado como el peor de los delincuentes en el suplicio más cruel y terrible que había
en ese momento y tú lo estás presenciando, ¿sí? Y luego tienes su cuerpo destrozado en tus brazos. Y además de todo eso, en toda esa cúspide de dolor, ¿sí? La Santísima Virgen tiene el mandato de su Hijo de perdonar a los que lo matan. Él pidió perdón por ellos. Nos obliga a todos los demás a perdonar, como él dijo, 70 veces 7. Pero a mí esto me invita a reflexionar que cuando yo creo muchas veces que hay cosas que son difíciles de perdonar, me acuerdo de la Santísima Virgen María. Digo, si ella pudo dar ese perdón supremo, ese perdón sublime a los que mataron de esa manera a su hijo, pues yo debo encontrar las fuerzas en el mismo Jesucristo para yo también perdonar. ¿Por qué? Como nos dijo Jesucristo, perdona a tus hermanos para que tu Padre te perdone a ti. 14ª estación, hermanos, Jesús es sepultado. Aquel que algunos judíos esperaban que fuera el liberador de Israel ha sido sepultado. Por las veces en que he olvidado que es necesario pasar por todas estas cosas para poder entrar en la gloria. Este episodio es tomado de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es muy a propósito la reflexión, hermanos, en el mundo de hoy. En este mundo de hoy, hermanos, donde nos invita a rechazar el sufrimiento, donde nos invita a ignorar el sufrimiento y nos lleva por un lado de hedonismo, de autocomplacencia, nos hace creer que yo lo merezco todo, que yo soy digno de todo, todo debe de girar alrededor mío y que pues la felicidad, ¿sí? La gloria, yo me la merezco por mí mismo. Y aquí Jesús nos recuerda que para llevar a la gloria debemos pasar por ese camino del Calvario, soportar ese sufrimiento con un valor redentor. Y comparando los sufrimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, pues bien podemos pensar, hermanos, que los sufrimientos que nosotros tengamos, por fuertes que sean, no son equiparables a lo que Él sufrió. Y Él entró a la gloria. Vámonos por ese camino de sufrimiento, pero acompañados por Él, que es lo que nos dice esto, para que lleguemos a esa gloria. Pues bien, hermanos, estas son las estaciones, esta es esta breve historia de nuestra devoción del Vía Crucis, ¿sí? Es una reflexión seria, profunda de la muerte de nuestro Señor, su pasión y muerte, que nos debe inducir a la reflexión, nos debe inducir a trasladar todos estos acontecimientos y su enseñanza a nuestra vida, a todo esto. Pues muy bien, hermanos, espero pues bueno, en algo nos haya tocado esta cápsula, el conocer este Vía Crucis, esta forma de entrar en la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Les reitero, hermanos, les invito mucho a que tomen esta presentación, vayan viendo cada estación y ahí están anotadas las lecturas del Evangelio donde fue tomada. Y al ver la estación, leer la reflexión, leamos también los pasajes del Evangelio y los meditemos a fondo, pero meditando los hermanos con un enfoque hermenéutico, esto es aplicado a nuestra propia vida. ¿Qué enseñanza me está dando Jesús en cada una de estas 14 estaciones? La reflexión nos ayuda un poco a encontrarle ese sentido y los evangelios también. Pues bien, hermanos, muchas gracias. Buenas noches. ¿Algún Muchas comentario, gracias. alguna duda, algo que quieran alguien aportar? Esperanza. Me encantaron las reflexiones, Luis Miguel. Fueron reflexiones muy cortas, pero muy profundas, muy sentidas. Me encantaron. Te lo agradezco mucho. Fue muy bonita clase. Gracias. Los agradecimientos al patrón. Sí, igual yo también no me lo esperaba porque siempre creo,
los que asistimos al Via Crucis, o sea, cuando hemos asistido, que hacen todo el recorrido y todo, pero la verdad, sinceramente, yo nunca me había puesto a ver esa reflexión tan profunda como dice Esperanza. No lo había visto así hasta hoy, Ujú. sinceramente, y pues muchas gracias, muy grato para nuestro espíritu y nuestro corazón y nos lo llevamos muy dentro. Qué bueno, porque Gracias, gracias Luis Miguel. no, gracias a ti, Alejandra. Ese es el sentido de la pasión y muerte de nuestro Señor, tocar nuestras vidas. Ujú. Eso es Sí, justamente de lo que se trata. Y ¿Sí? claro. sobre todo lo que dices, Luis Miguel, que esto lo llevemos a la vida común, a la vida Ujú. diaria, Sí, es para vida que diaria. aprendamos y que comparemos cómo estamos viviendo, lo que Ujú. estamos haciendo y ver los días pasados, o sea, en la reflexión para componer los presentes, ¿verdad? Y Porque así. muchas veces Claro. arrastramos problemas o arrastramos compromisos así que tuvimos y que nos fue muy mal, pero que es momento de recapacitar, ¿verdad? Y sobre todo Sí. seguir leyendo más sobre este Via Crucis que está interesantísimo, ¿verdad? Has dicho algo muy importante, en mi opinión, Jesús. O sea, hay que ver todo esto para componer nuestros presentes y que finalmente Sí. soltemos esos pasados que no más nos tienen anclados a rencores, amarguras, a malos recuerdos, los pongamos en manos de Dios y veamos también una cosa importante. Dicen que el que sufre es egocéntrico y cree que su dolor, sus sufrimientos, lo mayor que hay en el mundo. Nadie sufre como él, ¿sí? Es Ujú. una tendencia muy natural en el hombre, por lo que está viviendo. Y aquí el Via Crucis nos sirve mucho para que tengamos un parámetro y podamos comparar nuestros sufrimientos con los de Jesús, ¿sí? Y veamos que si Él superó eso, ¿sí? Él nos va a ayudar a que nosotros superemos lo nuestro. Él nos va a ayudar. Y que nuestros sufrimientos, pues, ¿verdad? Guardando las debidas proporciones, pues no son nada contra lo que Él sufrió Ujú. en Claro. ese calvario. ¿Mm? Así es, Mm. así es esto. Pues muy Luis bien, Miguel, hermanos, pues, perdón, Alejandra. Ah, pues bien, hermanos, pues muchas gracias, muy buenas noches. En un ratito subo el video al chat, les voy a subir la presentación, les reitero que hagan este ejercicio con las reflexiones, leyendo los evangelios y como recomiendan mucho los padres, ¿verdad? Hazlo en un momento a solas, en que puedas, quizá no de un tirón, pero como vayas pudiendo, un Claro. momentito a solas, que puedas estarlo leyendo, meditando sin interrupciones y perfectamente concentrado. Se, no quiero utilizar la palabra disfruta porque no es algo de diversión esto, pero se paladea mucho, se Reflexionar. profundiza mucho en esto, Ujú. efectivamente. Sí, ¿Verdad? es para Pues bien, profundizar. hermanos, un abrazo a todos, sí, nos vemos el próximo martes donde tendremos nuestra cápsula de teología. Ok, Claro. muy bien, Muchas Luis Miguel. gracias. Muchísimas La gracias. teología y nos Saludos a vemos el todos. próximo martes. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas Saludos noches. a Buenas todos. Descansen. noches Que a estén Hasta bien. todos. luego. Buenas Sí, noches a todos. gracias, Luis Adiós, Miguel. hasta luego. Buenas noches. Adiós. Gracias, Luis Miguel. Hasta luego, Adiós. Lina. Buenas noches.